Gracias, bendito y glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que me das de compartir tu bendita palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo sigue obrando en la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí, hasta que, Señor, seamos perfeccionados y tu obra, Señor, sea hecha en nosotros cada día para parecernos cada vez más y reflejar ese carácter, ese amor tuyo que tanta falta hace en este mundo. Ese es el propósito por el cual, uno de los propósitos más importantes por el cual tú nos rescataste. En lo personal, mi Dios, te pido que me ayudes, porque al primero que le hablaste en esta enseñanza fue a mí. ¿Cómo está mi carácter? ¿Cómo está mi vida después de estos años? Y cómo en aquel tiempo, con pocos meses de conocerte, yo en verdad anhelaba ser como tú, conocerte cada día más, reflejar tu carácter, parecerme más a ti. Que ese sea el anhelo de mis hermanos en esta tarde. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo. No dejes que de mi boca salga nada corrompido ni una palabra, Señor, sino que sea tu palabra que cumpla, Señor, como siempre, ese propósito por el cual tú la has enviado, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, los que nos decimos cristianos ya de tiempo, los que tenemos poco tiempo y aquellas personas que nos visitan. Gracias en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, para retomar el contexto, 12:31, pero también ya ese es el final de ese capítulo, pero también el capítulo 13, 1 al 7. Verso 31 de Primera de Corintios 12, procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y Primera de Corintios 13, el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera y aún todo lo soporta. Amén, Señor. Durante las últimas 4 semanas, el Espíritu Santo nos recordó la supremacía del amor en la vida de todo cristiano. El apóstol Pablo escribe estos pasajes que acabamos de leer y nos lleva por ese camino más excelente por el que hemos transitado las últimas semanas, el amor. La semana pasada ya nuestro hermano Gabriel nos dio un panorama, nos explicó claramente cómo hemos ido por este camino más excelente. Dentro de ese camino, dentro de esa serie, hoy comenzamos esta parte de nuestra serie, sirviendo con amor por su amor. Seguimos en ese camino más excelente, pero ahora en términos de cómo se manifiesta el amor y cómo nos comportamos, hermanos, cómo lo aplicamos, por así decirlo, en nuestras relaciones con los demás. Miren lo que se dice de estos rasgos del amor, de estas áreas del amor que tienen que ver con el carácter. El amor es capaz de soportar
cualquier adversidad. ¿Cuántos dicen amén? No se rinde ante el primer obstáculo, más bien se aferra y permanece firme. El amor requiere paciencia, perdón y tolerancia. Es fácil amar cuando todo va bien, ¿verdad? Sin embargo, el verdadero amor es aquel que permanece incluso en tiempos de dificultad. Cuando amamos, debemos estar preparados, escuche bien, para sufrir. El amor es bondad en acción. Toda esta serie de expresiones que acabo de leer, manifestaciones, cualidades del amor, las conocemos como el carácter de Cristo y deben ser vistas reflejadas en todo aquel que se dice cristiano, principalmente en los líderes. Y si retomamos nuestro texto, ¿por qué Pablo escribiría, llevado por el Espíritu Santo, esta carta a esos cristianos en Corinto? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo era su conducta como cristianos? Pablo fue a la ciudad de Corintio, donde se quedó 18 meses, según nos dice y nos narra Hechos 18:11. En ese tiempo Corinto era una próspera colonia romana y Pablo la consideraba como una ciudad estratégica para el avance del evangelio. Un comercio floreciente, era una ciudad reconocida por su hedonismo, era una filosofía, una corriente que considera el placer o la ausencia de dolor como el fin y la base fundamental de la vida. Mire qué filosofías tenían estos corintios. El placer de la vida, decían ellos, debe ser la meta principal de las personas, pero también era conocida por la inmoralidad y el libertinaje sexual permitida por el popular culto a Afrodita. Corinto podría ofrecer a sus ciudadanos y viajeros todos los placeres de una ciudad cosmopolita o cosmopolita de mente abierta. Hace años, me acuerdo, mis primeros años de cristianos, que poníamos de ejemplo la ciudad de Las Vegas. Ahora podríamos poner cualquier ejemplo, cualquier ciudad. Y qué mejor poner como ejemplo la mejor ciudad del mundo, nuestra ciudad, donde Dios plantó esta iglesia, la ciudad de Irapuato, Guanajuato, donde Dios plantó esta iglesia local. Cualquier ciudad ahora con sus ideas, sus filosofías y todo este globalismo que ha invadido al mundo, ya no tenemos que hacer esa distinción. Las personas en esa cultura y en nuestros días, ¿verdad? Valoraban el éxito mediante la riqueza, la búsqueda de posición personal, el individualismo competitivo y la sabiduría y el conocimiento. Este sistema de valores no solo saturaba la cultura, sino que también influía de manera contraria en la iglesia. Según un comentarista, mire lo que decía este comentarista, el problema no era que la iglesia estaba en Corinto, en Irapuato, sino que demasiado de Corinto estaba en la iglesia, de la sociedad que lo rodeaba, a los cristianos que estaban en esa iglesia. Cuando Pablo escribió Primera de Corinto, unos 3 años y medio después de dejar esa ciudad, tuvo que referirse tristemente a serios problemas dentro de la congregación. En la raíz de todos estos problemas estaban las actitudes y creencias mundanas que eran inherentemente hostiles al Evangelio de la cruz de Cristo y su sabiduría. Como resultado de los numerosos pecados de la iglesia, en la iglesia describe rasgos de carácter, estos pecados que son incompatibles con el amor a Dios y a los hermanos. Estas dificultades negativas dividían a la iglesia de Corinto como se dividen las iglesias el día de hoy. Esta falta de carácter, esta falta de amor. Primera de Corintios 13, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto, no está escribiendo
discurso teórico sobre el amor o un himno floreado que glorifica los sentimientos del amor. Pablo no era un poeta romántico, no escribió música de rondalla, ¿verdad? Como la que escuchamos. No era un compositor de canciones basadas en este texto, que hay algunas por ahí. No era un hippie de los años 60 que decía amor y paz. Y mucho menos lanzó una colección, para los que son de mi época, de un álbum que había por ahí, de unas estampitas, de unos monitos, ¿verdad? Que decía, el amor es. A lo mejor a los más jóvenes ya no les tocó, pero los de mi época sí dicen, sí es cierto. Estas palabras son parte de una crítica de su instrucción y corrección a la iglesia de Corinto, que se estaba despedazando por una conducta, escuche usted, carente del amor y por lo tanto del carácter de Cristo. Qué triste, ¿verdad? A fin de ayudar a los corintios a comprender sus propias deficiencias y mostrarles ese camino más excelente, y a nosotros en esta época, Pablo dicta 15 descripciones del amor en un texto griego. Todas estas descripciones son verbos que describen lo que el amor hace y lo que no hace, lo que el amor es y lo que no debe de ser entre los hermanos. Y comienza con lo que leímos. El amor es, primero, sufrido, paciente. El amor es benigno. El amor no, número 3, no es envidioso. Número 4, el amor no es jactancioso. El amor no es arrogante, hermanos. El amor no es grosero. El amor no es egoísta. El amor no se enoja fácilmente. El amor no es rencoroso. Pero el amor sí se goza no se goza en la injusticia, pero el amor se goza en la verdad. Número 12, todo lo sufre. Número 13, todo lo cree. 14, todo lo espera. Y número 15, todo lo soporta. Estas 15 cualidades describen hermosamente el carácter y la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Dicho carácter debe ser manifiesto en todo cristiano, principalmente en aquellos que servimos. ¿Qué es esto del carácter, hermano Roy? La palabra carácter proviene de un término griego y del latín que describe la marca. Escuche usted, que un instrumento o herramienta de grabado deja. Es el golpe, como en las máquinas de escribir viejitas, los de mis tiempos. Es el golpe que da cuando usted presiona y deja una marca, imprime un carácter, imprime algo en el papel. Y me acuerdo cuando no le ponía papel, dejaba marcado ahí en el rodillo. Es esa marca que dejamos nosotros como cristianos cuando actuamos, cuando reaccionamos. ¿Y de qué forma reaccionamos? Esta puede ser positiva o puede ser negativa, puede ser de acuerdo al carácter de Cristo o de acuerdo a nuestra carne, puede ser de acuerdo a lo que el amor eso debe ser en la vida del cristiano, o puede ser totalmente contrario. Se manifiesta en todos los aspectos de la vida, pensamientos, palabras y acciones. Tu carácter, mi carácter, escucha, hermano, va a ser por esto a prueba. Nadie se despierta un día y dice, ya tengo un carácter súper piadoso. El carácter que posees actualmente y desde el momento que dejaste que Cristo formara tu carácter, ha sido formado por ese transcurso en tus años como cristiano. Es una pequeña colección de elecciones y decisiones
que moldean tu vida y que moldean mi vida. Es una transformación interna del corazón del creyente que se desarrolla a través de la obra del Espíritu Santo. Yo voy a dejar que Él haga su obra, sí, pero donde tú eres un agente que tiene una responsabilidad como creyente de reflejar ese carácter de Jesucristo. En palabras del pastor Miguel Núñez, el carácter es una condición previa, escucha líder, que debe ser evaluada, tonificada y concientizada con esfuerzo, dedicación y sobre todo mucho tiempo en los hornos de la obediencia al Señor Jesucristo y a su palabra. Un siervo de Dios debe actuar conforme a los criterios de Dios. Nuestro foco de atención primario debe ser el carácter, no los dones, que aunque son importantes, los dones pueden y deben ser desarrollados. Por ejemplo, de nada nos sirve un hombre que hable como un ángel y que posea enormes conocimientos bíblicos y teológicos y al mismo tiempo carece del carácter moral que Dios exalta. De hecho, en sus primeros capítulos, 1 de Timoteo 3 y Tito 1, las conocidas como cartas pastorales, no las vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero léalas en su casa, por favor, y estúdielas en su grupo de comunión. Notemos el peso que Pablo da al carácter de la persona llamada a ejercer un ministerio, en este caso el pastorado o el diaconado. Y dice así parte de estos textos: palabra fiel es esta, si alguno aspira a un cargo de obispo o de diácono, buena obra desea. Un obispo, pastor, debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, y ahí sigue diciendo una serie de atributos del carácter que debe desarrollar el cristiano. El texto menciona que el obispo, el pastor, debe ser irreprochable, irreprensible, intachable, y el resto del pasaje indica las áreas donde él debe ser irreprochable. El énfasis número uno para el cristiano y sobre todo para el líder cristiano es, número uno, el carácter. En segundo lugar, ¿qué cree? El carácter. Y en tercer lugar, el carácter. Dios avala el carácter, no las posiciones, ni las grandes iglesias, ni los títulos académicos. Estas son cosas completamente secundarias al carácter de un siervo. Hoy veremos 4 rasgos del carácter. Posteriormente el pastor y nuestro hermano Gabriel verán algunos otros rasgos. Nosotros veremos únicamente los 4 primeros. Y te invito, la verdad, que con ayuda del Espíritu Santo evalúes, ¿sí?, a los que estamos en el ministerio, a los que Dios está llamando al pastorado, a aquellos que van a ser agregados al diaconado, pero no evalúes a tu cónyuge, tampoco a tus hijos o padres jóvenes, pero evaluémonos también cada uno de nosotros. Estos 4 rasgos son, en primer lugar, según 1 Corintios 13, el amor es sufrido o paciente. Evalúate en cómo estás en ese rasgo, mi hermano. En mis primeros años de cristiano yo pensé que ese rasgo del carácter, la paciencia, tenía que ver con que Dios te ponía en una fila larga de las tortillas, ¿verdad? O en el banco y de, ay, tengo que ser paciente porque así dice el Señor que sea paciente. No, mi hermano, tiene que ver más
la paciencia con algo que denota que todo lo sufre o todo lo soporta. Y esto particularmente con respecto a heridas personales o males sufridos. Era más fácil lo que yo pensaba, ¿verdad? El espíritu del amor del cristiano no busca desquitarse, no se enoja enseguida. Vete evaluando o vayámonos evaluando a la luz de la paciencia del Señor hacia nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para pensar que no podemos soportar pacientemente las debilidades o fracasos de otros o los malos o los males que ellos que pudieran habernos hecho? Nuestro trabajo con las personas es una obra principalmente espiritual, como líderes, ¿verdad? Por consiguiente, debe hacerse en la forma que Dios quiere, con gran paciencia y cuidado. Un líder impaciente es tan destructivo con las personas. Y escuchen todos los que somos padres, como un padre es impaciente con sus hijos, o como un pastor es impaciente con las ovejas. La paciencia es necesaria porque la vida está llena de frustraciones, males e injusticias. En realidad es imposible guiar a las personas sin eventualmente ser atacados. Las personas asaltarán el carácter de sus líderes, y esto no pasa aquí. Criticarán sus decisiones, hablarán mal tras sus espaldas y se aprovecharán del amor de ellos. En respuesta a dichos ataques, el amor sufre mucho. Por lo tanto, Pablo instruye a todos los siervos del Señor que sean pacientes cuando los hieran, como dice 2 de Timoteo 2:24 al 26, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, que si, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Fíjese el alcance de ese rasgo del carácter, ser sufrido cuando enseñas a alguien, hasta dónde influye ese rasgo de tu carácter, por si Dios les conceda que se arrepientan. Asimismo, la paciencia es necesaria cuando tratamos con las muchas debilidades y fracasos de las personas. Debemos tener paciencia con los que son lentos para aprender, que resisten al cambio, a los débiles en la fe, rápidos para quejarse, olvidadizos de sus responsabilidades. Y así con nuestros hijos también, ¿verdad? Y en la iglesia, emocionalmente inestables, temerosos o caprichosos. Gracias a Dios que el pastor no batalla con eso aquí en esta iglesia. Pablo enseña en 1 Tesalonicenses 5:14 que debemos amonestar a los ociosos, que debemos alentar a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles, que seamos pacientes con todo. Asimismo, Pablo instruye a Timoteo que prediquen la palabra y miren las instrucciones que le da. Redarguye, reprende, exhorta, Timoteo, pero hazlo con toda paciencia y doctrina, según 2 de Timoteo 4:2. Cuando los corintios le criticaron injustamente, Pablo no los abandonó, ni le dijo, córtala, mi chavo, ya córtenla, ni se volvió vengativo o devolvió mal por mal. En cambio, él respondió a sus críticas confrontando sus pecados, porque esto también es amor, y les advirtió sobre la disciplina que merecían, porque Dios es justo. Lo que aún es aún más extraordinario es que él lo hizo con verdadera paciencia y con amor sincero. Pablo, por lo tanto, podía decirles a los corintios que su liderazgo estaba marcado por la paciencia, la bondad y el amor.
Vayamos a 2 de Corintios 6, 3, 4 y el versículo 6. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos como miembro, en todo como miembros de ministros de Dios, en longanimidad, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y el verso dice, 6 dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Por tanto, la paciencia es tan importante en un liderazgo de la iglesia actual como lo era en los días de Pablo. Muchas veces la paciencia de un líder será puesta a prueba. Ser bondadoso, por lo tanto, es caminar por ese camino más excelente por la que estamos transitando en esta serie. Rasgo número 2 del carácter. Ya te evaluaste en cuanto a tu paciencia. El amor, segundo rasgo, es benigno. La paciencia y la bondad son dos caras de la misma moneda del amor. Uno no puede tener amor sin bondad, de la misma manera que no puede tener primavera, que no puede haber una primavera sin flores. Se ha dicho que la bondad es amor en ropa de trabajo. Dios es benigno para con todos y la obra del Señor Jesucristo en el mundo demostró esa bondad abundante y compasiva. Los evangelios están repletos de historias de la obra de bondad de Jesús. Anduvo haciendo bienes, según Hechos 10:38, y sanando a todos los oprimidos. La Escritura insiste, por lo tanto, que todos los que guían y enseñan al pueblo del Señor son siervos que deben ser bondadosos para con todos. Voy a parafrasear y resumir una historia del libro de Crónicas, un pasaje que habla del rey Roboam, nieto de David, hijo de Salomón, que antes de tomar el reino, parte del pueblo de Dios fueron delante de él y dijeron, rey, pronto vas a ser rey, pero te queremos pedir algo. Tu padre Salomón nos trató muy duramente y agravó su yugo sobre nosotros. Tú no te vayas a portar así, ya nos cansamos. Somos el pueblo de Dios. Roboam fue a consultar a los ancianos, a los que tenían sabiduría, y le dijeron lo mismo: trátalos con amor, trátalos sabiamente, sé bondadoso con ellos, y ellos te van a amar y respetar, y serás un buen líder conforme al corazón de Dios, Roboam. Pero Roboam no se conformó con esto, y fue delante de los jóvenes, de sus cuates, de sus amigochos, y les dijo: ¿qué hago con el pueblo? Ellos me piden que actúe de esta forma. Y ellos le recomendaron lo contrario: no te creas, trátalos duramente, agrava su yugo sobre ellos. Por causa de eso, dice este capítulo, estos versículos, que la nación se dividió y el texto termina diciendo: así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. El pueblo quería un rey bondadoso, no uno severo. Las personas, escuchen, hermanos líderes, no son diferentes el día de hoy. Están esperando un liderazgo bondadoso. Ser bondadoso, por lo tanto, es un rasgo del carácter muy útil para guiar al pueblo eficazmente por ese camino más excelente que es el amor. ¿Cómo estás en bondad para con Dios, hermano líder? ¿Y cómo estás en bondad para tus hermanos?
está siendo bondadoso según ese rasgo del carácter. Vimos dos rasgos del carácter positivos, ahora veremos dos negativos según el orden que está ahí en 1 Corintios 13. El amor no tiene envidia, el amor no es envidioso. Es un vicio que ha destrozado incontables relaciones y dividido muchas iglesias, como sucedió en la iglesia de Corinto, donde la envidia y el celo dividieron esa iglesia. 1 Corintios 3:3, Pablo les dice, los exhorta duramente como apóstol verdadero que era, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? Esto es como hombres naturales, como si no conocieran a Cristo. La envidia hace que uno se resienta de la buena fortuna de otros. Abarca los dones, posesiones o posiciones de influencia que otros tienen. Podemos envidiar esas áreas. Es sospechosa y critica la popularidad que Dios le ha dado a otros. Un hermano expresa agudamente, mira el espíritu egoísta de la envidia. ¿Qué hay detrás de un envidioso? ¿Cuánto de infierno hay en el temperamento de un hombre envidioso? La felicidad de otro es su miseria. El bien de otro es su aflicción. Mira la virtud de otro con ojos malos y se resiste en la alabanza a otros como si esa alabanza le fuera quitada a él mismo. Le están dando aplausos a él y a mí no. La envidia hace que él odie a su prójimo y esta envidia lo lleva a atormentarse. Él solito se está cociendo en sus propios jugos, por así decirlo. Juan el Bautista dice, dijo, no puede el hombre recibir nada, escucha bien, si no le fuere dado del cielo, en Juan 3:27. Por lo tanto, cuando hay envidia en el corazón, le estamos diciendo a Dios, yo creo que te equivocaste al darle a mi hermano ese llamado, ese don. Te equivocaste aún en darle ese negocio, esa riqueza, esa prosperidad. Y aún las mujeres, ¿verdad? Esa belleza, esa hermosura. O esa guapura también a tal hermano, ¿verdad? Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. Dios, te equivocaste. Voy a parafrasear y resumir la historia de dos reyes, y usted ya la conoce y la mencionó un poco nuestro hermano Sergio. Saúl y David nos da una ilustración muy clara de la envidia de un líder. Recuerde que inicialmente a Saúl amaba a David, pero casi inmediatamente después de las estupendas victorias del joven pastor sobre el gigante Goliat, él era buen mozo, joven, bendecido abundantemente por Dios, en todo lo que hacía era prosperado y su nombre se hizo de mucha estima, de acuerdo a 1 Samuel 18. Era tan popular y bien admirado por el pueblo que en esa batalla y regresando, hay una frase que usted la sabe muy bien y que las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Casi puedo escuchar a David que dijo, no me ayuden, comadres, de por sí ven que este ya me trae. Eso dio pie, esta comparación de las victorias de Saúl con las mayores victorias de David. Lo enfurecieron, originaron las pasiones de celos más viles en el rey. Llegó a odiar a David y a oponérsele en toda oportunidad. Habló mal en cada oportunidad que se le presentó y solo pensaba en la ruina y en matar a David.
En vez de arrepentirse de su envidia y buscar la ayuda de Dios y reconocer a David como ese don de Dios para la nación, ese regalo para su pueblo, Saúl dio rienda suelta a su pecado. Su envidia lo condujo al descontento, a pensamientos, escuche, de paranoia, miseria personal e intrigas asesinas. Su vida demostró que cuando hay envidia y celos, no hay amor y no estamos transitando por ese camino más excelente. Le dejo de tarea que lea el Salmo 33, en donde un salmista que escribió este Salmo 73, narra que se llenó su alma de amargura por causa de la envidia, y aún dice: mi corazón sentía punzadas, tenía taquicardias, se le bajaba y se le subía la presión por causa de la envidia. Lamentablemente las personas envidiosas tienen pocos amigos verdaderos y muchos conflictos. Hermano, eso solo pasa en mi trabajo y con mis familias que me odian o no me quieren. Necesitamos estar apercibidos de que la envidia es un pecado que crece entre el pueblo de Dios y entre los líderes cristianos. Los pastores pueden ir hasta extremos insólitos para eliminar a las personas con dones, con llamados y por lo tanto sentirse amenazados. Algunas iglesias pueden envidiar a otras iglesias porque son más grandes, y créame que pasa más seguido de lo que usted piensa. Misioneros pueden envidiar a misioneros porque son más fructíferos o tienen más sostenimiento económico. Maestros de estudios bíblicos pueden envidiar a otros maestros. Y cantantes pueden envidiar, y se da muy común en los grupos de alabanza, a otros cantantes que ministran al Señor de otra forma gloriosa. Y así en todas las áreas. Diáconos pueden envidiar a los diáconos que sirven más eficazmente o son buscados con mayor frecuencia para ayudar en la obra. O puede estar pasando que yo diga: mi grupo de comunión es más grande que el de mi hermano Gabriel. Como que estamos mejor, hasta cenamos más sabroso. El amor, mis hermanos, se debe de regocijar en otros. El amor no arde de envidia. Necesitamos admitir con la ayuda de Dios que es posible que nos alegremos del éxito de otras personas. Estaremos más felices y contentos y agradaremos más a Dios. Estaremos más en paz, mis hermanos, cuando pensemos y actuemos según el camino más excelente, el camino del amor. Por último, de estos 4 rasgos de carácter, el amor no es jactancioso. Al igual que el pecado de la envidia, jactarse o hacer alarde de autosuficiencia es una preocupación pecaminosa con uno mismo. Un jactancioso, y algunos significados sinónimos, son fanfarrón, petulante y fantoche. No, mejor lo dejamos en jactancioso, ¿verdad? Estas necesitan que se les preste mayor atención. Quieren que otros alaben sus capacidades y ser vistos. Y aún en sus sufrimientos por la causa de Cristo dicen: mira cuánto sufro por causa de Cristo, no lo valoras. Debido a que desean reconocimiento, hablan con mucha importancia, exageradamente de sí mismos. Siempre se están echando flores, ¿verdad? Aunque quizás no tenga nada importante que decir, la jactancia por mucho tiempo ha sido un serio problema entre la gente religiosa, como eran los fariseos santurrones de la época de Jesús. Tocaban trompeta y ansiaban desvergonzadamente la atención del público. Eran religiosos presumidos. Jesús señaló cómo amaban los primeros asientos
de las sinagogas, las salutaciones respetuosas en las calles y la alabanza por los actos públicos de piedad. Similarmente, los creyentes en las iglesias y en la iglesia de Corintio se jactaba acerca de su sabiduría superior, la capacidad de oratoria de sus maestros favoritos y sus extraordinarias experiencias espirituales y de sus dones, ¿verdad? Estaban llenos del amor de sí mismos, no llenos del amor de Cristo. Dicha jactancia todavía es un problema en nuestras iglesias. Los fanfarrones hacen descaradamente caso omiso a la prohibición de Dios contra la alabanza propia, como dice el Proverbio 27, Dios, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Los que están poseídos del amor de Cristo se deleitan y se deleitarán en enfocar la atención en otros, en empujar a otros al centro del escenario y en compartir la luz focal de la atención. Pablo dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino de que piense de sí con cordura. Los fanfarrones usan a las personas para satisfacer sus propias necesidades de atención y de alabanza. Contrario a ser fanfarrones, estamos llamados a ser humildes, no jactanciosos ni fanfarrones. Estamos que están absortos en sí mismos. Cuando vivimos expresando el carácter de Cristo, estaremos transitando y seguiremos transitando por este camino más excelente. ¿Cómo estás, hermano, en estas áreas del carácter? ¿Qué te habló el Espíritu Santo? Para terminar, nosotros debemos, hermanos, moldear nuestro carácter y liderazgo imitándolo a Él. Primero de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo, con Cristo y viviendo y obrando dentro de nosotros mediante el Espíritu Santo. La misma conducta debe ser verdadera entre nosotros, ya sea que seamos ancianos o vayamos a ser, o tengas el llamado que Dios tiene, pastores, diáconos, obreros entre los jóvenes, maestros de escuela dominical, directores de música, misioneros, evangelistas, líderes de estudios bíblicos o administradores de la iglesia. En nuestro ministerio con las personas, estas cualidades tendrían que ser las principales, hermanos, líderes que deberíamos practicar. Primera de Corintios 13 es por lo tanto uno de los capítulos más importantes de la Biblia para el diario vivir en la iglesia local y para el liderazgo cristiano. Define cómo nosotros debemos comportarnos en el matrimonio, con las amistades, con la iglesia, que es donde mejor nos comportamos, y en la sociedad. Describe lo que nuestro carácter debería ser, y en el ministerio cristiano el carácter es todo. Pablo simplemente no escribió lindas palabras, como ya vimos, acerca del amor. Él las vivió, y los corintios vieron la verdad de esas palabras en su vida. Están viendo tus hermanos, están viendo mis hermanos, esos rasgos del carácter. Está viendo tu esposa, tus hijos, esos rasgos del carácter en ti, hermano líder. En esencia, los líderes de la iglesia
Deben ser hombres cuyo carácter, y también hay mujeres, ¿verdad?, que sirven, intachable, altamente estimados por su comunidad, deben ser reconocidos por su vida íntegra y su conducta impecable. Los ancianos y diáconos, los líderes, deben o deberían ser hombres de buena reputación y carácter. ¿Cuántos de la iglesia dicen, así es, hermano? A ver, diga, así es, hermano, eso queremos de nuestros líderes, ese carácter. ¿Nadie quiere líderes así? Sí, amén, ¿verdad? Parecernos cada día más a Cristo. ¿Cuántos quieren un liderazgo así? Todos digan amén. Gloria a Dios. Por el nombre de la serie y por el título de esta enseñanza, el carácter y la conducta de un líder que ama, de un siervo que ama, pareciera que solo va dirigido a líderes. Y usted podría decir, pues no aplica para mí. Pues yo ni estoy sirviendo, y menos ya viendo de qué se trata esto, menos quiero servir. No quiero visitar a nadie ni relacionarme porque vaya a sufrir heridas y no quiero moldear estas áreas de mi carácter. Aunque Pablo en sus cartas a Timoteo y Tito está señalando las cualidades que deben tener los líderes de la iglesia, ahora sí escuche todos, esto no disminuye la necesidad de que todos, repita conmigo, todos, o mejor diga yo y señales así el dedo, todos, yo como cristiano, aspire a las mismas virtudes, a desarrollar ese carácter de Cristo. Ser, por lo tanto, irreprensible debe ser una meta constante de todo creyente, de todo aquel que se diga cristiano, y más si ya tiene tantos años como yo. Totalmente opuesto a ese carácter, al carácter piadoso de un hijo de Dios, de un cristiano, hay una advertencia en 2 de Timoteo 3, mire usted, acerca del carácter de los hombres en los últimos días. Y le dice Pablo a Timoteo y le advierte también de saber esto, hijo Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y espero que de esos jóvenes no hay aquí, ¿verdad? Ni que mi padre pueda dar testimonio de que yo soy un desobediente. A lo mejor sí lo fui, pero fuera de Cristo. Interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia en la iglesia de piedad, pero que negarán la eficacia de ellos. Pablo le dice a Timoteo, a esto se evita, y le da una recomendación en el verso 10, pero tú has seguido mi doctrina, Timoteo, mi conducta, mi carácter, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. ¿De cuáles eres tú que te dices cristiano? Hay una historia, no sé si sea falsa y verdadera, o verdadera, y al terminar quisiera que te pusieras de pie. Quizá ya la hayas escuchado o quizás sea la primera vez que la vas a escuchar, pero aplica como ejemplo para los que el Señor, para lo que el Señor nos ha hablado el día de hoy como creyentes y principalmente a los líderes. La historia narra el hecho sobre la vida del gran conquistador Alejandro el Magno.
Es en una de las muchas batallas que este grandioso hombre de guerra libró contra sus incontables enemigos. Sucedió que uno de sus soldados, escucha cómo era el carácter de este soldado, temeroso, miedoso, no reflejaba el carácter de Alejandro, el conquistador. Este hombre temeroso desertó y huyó. Más tarde fue capturado y cuando uno de sus generales le comunicó al conquistador lo sucedido, este ordenó que el desertor fuera traído ante su presencia. Todos pensaban que iba a ser ejecutado en la presencia misma de Alejandro, el gran conquistador, para que sirviera de ejemplo ante su ejército. Cuando fue llevado a la presencia del conquistador, no se atrevía el soldado avergonzado a levantar la cabeza y menos a mirar al emperador. Alejandro, con esa mirada dura y voz enérgica, le dijo: ¿cómo te llamas, soldado? Él con la cabeza baja le contestó: Alejandro, señor. ¿Cómo? Me parece que no he escuchado bien. Repite, ¿cómo te llamas? Inquirió nuevamente el emperador. Alejandro, señor, volvió a responder tímidamente el soldado. El emperador sorprendido le dijo: soldado, lo que has hecho avergüenza el nombre de Alejandro, así que o te cambias el nombre o cambias de actitud o reflejas mi carácter. Se da por entendido que a partir de ahí en adelante la actitud, el carácter del soldado fue completamente diferente. Cierra tus ojos y medita en esto. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas cristiano? Cuando estés delante de Dios o cuando estés ahí en oración o cuando están estas partes de nuestro carácter, estas áreas flaqueando, cuando no eres paciente, cuando no eres bondadoso, amoroso, cuando somos jactanciosos y el Señor nos pregunta: ¿cómo dices que te llamas? Cristiano, Señor. Me digo cristiano ya de 25 años. O dejas de decirle a la gente que eres cristiano, o cambia tu carácter. No me estás reflejando a mí. No estás siendo como yo. Gracias, Señor, por tu palabra. Precioso Espíritu Santo, yo te ruego, no por mí, mi Dios, que esta no sea una predicación más, pero que seas tú impactando en verdad el corazón, primero el mío, Señor, y el cada uno de mis hermanos. Que en verdad reflejemos tu carácter. Que no nos presentemos, Señor, cada día siendo hallados faltos en estos rasgos de nuestro carácter, pero que haya un anhelo en cada uno de nosotros como había, como ese anhelo que pusiste en mis primeros años de cristiano, en mis primeros meses, cuando yo no sabía, cuando yo no conocía todo lo que tú habías hecho por mí y todo el amor que tú tenías para conmigo. Yo quería ser como tú, ver la vida como tú la veías y reflejar, Señor, al mundo tu amor. Y te pedía que me quebrantaras, que me moldearas, ser cada día más a tu imagen, ser transformado en verdad. Y después de 25 años, y después de 20, 15, 30 años, un año diciéndome cristiano, ¿cómo está mi vida, Señor, delante de ti? Siquiera hay ese anhelo de parecerme cada día más a ti. O he vituperado tu nombre, o he dejado que otras personas aún blasfemen contra tu nombre y digan: mira, y eso que dice que es cristiano, perdóname, Señor. Yo creo
que diario nos da la oportunidad, que si tu misericordia es nueva cada mañana, también, Señor, este es el día en que esas áreas de mi carácter, Señor, tienen que ser cambiadas por el poder de tu Espíritu Santo. Sé que tengo una responsabilidad en esto, mi Dios, y voy a trabajar en ello. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por los líderes que tú has puesto en este lugar, incluido yo, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y vas a hacer en la vida de cada uno de tus siervos y por dónde nos estás llevando, Señor, por ese camino más excelente que es el amor. Queremos reflejar primero a la iglesia tu carácter, ser transformados a tu imagen, pero también al mundo que se desquebraja y que se pierde cada día más porque no te conocen. Aún te pido, mi Dios, que le hables a las personas que es su primera vez aquí con nosotros, aquellos que tienen poco tiempo y aquellos que nos visitan por primera o segunda ocasión, que vean en este lugar una iglesia que refleja tu amor. Gracias, Señor, gracias por tu obra que comenzaste en este lugar, porque tú la vas a perfeccionar en cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo. Gracias porque no me dejaste olvidarme de ese tiempo cuando yo te conocí. Trae a memoria esos días primeros en los que nuestro primer amor eras tú, mi Dios. Gracias, Señor. Queremos ser cada día más como tú. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias por tu precioso Espíritu Santo. En el glorioso nombre de Jesús. Amén.